Buenos días. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Guerrero García de la sección C4 y me encuentro con mi compañera Clara Mosquera. Venimos a presentar el tema de la disminución de la biodiversidad y vamos a dar inicio a esta exposición. Disminución de la biodiversidad. Voy a dar unas consecuencias primero antes de iniciar por los temas a tratar. 1 millón de especies entran en el camino de la extinción ocasionadas por el ser humano. Disminución de la productividad del 23% de las tierras del mundo, 66% de los océanos ya presentan acumulación de impactos, 85% de las humedades del mundo se han perdido, 32 millones de hectáreas de selva tropical han sido destruidas, 50% de los arrecifes de coral destruidos a mediados del siglo XX. En 50 años, el tamaño de las poblaciones de los vertebrados han disminuido, el 50% de las variedades de cultígenos y animales han desaparecido. Ahora sí, temas a tratar. Los temas por tratar son cambio de uso de la tierra, transformación de áreas silvestres por agricultura, deforestación y urbanización como tema a tratar. Cambio de uso de la tierra. El cambio de uso de la tierra abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para convertirlo en un terreno agrícola, campos cultivables, pastizales o asentamientos humanos. El término también se utiliza para referirse a los distintos usos del terreno en zonificación. Ahora sí. La transformación mundial del entorno natural para uso agrícola, ganadero o urbano ha alterado el equilibrio de las comunidades de animales salvajes. Un estudio liderado por varias instituciones británicas han demostrado que las especies que transportan enfermedades zoonóticas conocidas por infectar a los seres humanos se benefician de estos cambios en el uso de la tierra. Los humanos nos hemos apropiado directamente del 75% de la superficie de la tierra, transformándola severamente. Para el estudio, los investigadores accedieron a Predix, una base de datos que recopila información de especies locales, de cientos de estudios sobre las comunidades ecológicas a lo largo de gradientes de perturbación del paisaje, desde la vegetación natural hasta los ecosistemas agrícolas urbanos. El equipo utilizó 6.801 localizaciones en todo el mundo para analizar cómo se transforman las poblaciones y comunidades de especies anfitrionas zoonóticas. En promedio, a medida que los paisajes cambian a la vegetación natural, a los ecosistemas agrícolas de pastos y urbanos. Mi compañera va a exponer el siguiente tema a tratar. transformación de áreas silvestres por agricultura. En todo el mundo, hasta 1.1 mil millones de acres de tierras agrícolas ya han agotado su valor productivo. Socavados de la rica biodiversidad que los sustenta, con sus suelos agotados de nutrientes y privados de la humedad y arrastrados por el viento, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que, dado el continuo deterioro de los suelos más importante del mundo, es posible que tengamos tan solo 60 cosechas anuales antes de que nuestra capacidad de producir alimentos se haya extinguido. Aquí radica una gran paradoja. A medida de la comunidad mundial lucha con el desafío de alimentar a una población en crecimiento y a las consecuencias de un planeta que se calienta, muchos productores continuarán alejándose de las tierras agrícolas porque su valor productivo ha sido ya aprovechado. Antes de que lo hagan, a menudo se encuentran gastando más de su dinero duramente ganado para aplicar cantidades cada vez mayores de fertilizantes y herbicidas, que a su vez aceleran la marcha hacia el agotamiento, y cuando la tierra deja de escapar su último suspiro, algunos los abandonan, mientras que otros pasan a convertir más bosques, praderas o otros hábitats naturales críticos en tierras de cultivos y pastizales, hasta que ellos también se vuelven demasiado débiles para producir. No tiene que ser así. La ciencia, la economía, la experiencia en el campo nos dice que es completamente factible aumentar la producción mundial de alimentos sin convertir más hábitats naturales en agricultura. Las prácticas agrícolas regenerativas pueden reponer el suelo en la tierra de cultivo,
y los pastizales existentes en el mundo, conservar el agua, la rica biodiversidad de las áreas circundantes y transformar el sector agrícola de un emisor de gases de efecto invernadero o una solución para el cambio climático. La deforestación. Las altas tasas de deforestación afectan a la conservación de la biodiversidad en muchos aspectos, todos ellos negativos. Alrededor del mundo, la deforestación causa la degradación del suelo, cambios climáticos locales y globales y la pérdida de los ecosistemas. Una de las principales preocupaciones que conciernen a la deforestación es la distribución de las especies y, como consecuencia, su estado de conservación. Bueno, los daños de la deforestación a la biodiversidad. La degradación de los hábitats y la consecuente pérdida de la biodiversidad vienen dadas por varias amenazas importantes, como son la pérdida y fragmentación del hábitat impulsadas por la deforestación, explotación y contaminación de los ecosistemas, introducción de especies no nativas que acaban por convertirse en especies invasoras. La principal amenaza de la deforestación, aparte de la destrucción directa del hábitat, es la fragmentación. La fragmentación ecológica altera la dinámica de los paisajes y su funcionamiento. Por ejemplo, la composición de las especies y la diversidad dentro de un bosque tropical es diferente en el lugar donde haya caído un árbol de una forma natural en comparación a una zona densa. No obstante, la recuperación de esta área es rápida y no daña el conjunto del ecosistema. Por el contrario, si los árboles caídos se encuentran por cientos, como ocurre en la deforestación humana, la recuperación puede no suceder nunca. Los países fragmentados tienden a continuar ese estado de forma permanente y finalmente nos encontramos en un ecosistema formado por parches de bosque, entre los cuales las especies no pueden desplazarse y se produce un aislamiento genético que deriva en el empobrecimiento de la biodiversidad y su destrucción. Una de las funciones de los bosques y la cobertura vegetal es la de mantener el cauce de los ríos en un sitio más o menos fijo. Cuando se elimina el bosque, en primer lugar, se provoca un cambio en el clima local y se propicia la aparición de sequías. Además, las sequías suelen llegar las inundaciones que, al no tener el muro natural que formaba el bosque, llegan a las zonas urbanas y provocan tanto pérdidas económicas como humanas. Otro de los graves daños de la deforestación es la erosión del suelo y su posterior pérdida. Los árboles y demás plantas con sus raíces linean el suelo y evitan que se pierda por las fuertes lluvias. Cuando el bosque desaparece, el suelo queda expuesto y se pierde un poco. Al final acaba en un proceso de desertización y pérdida total de sus propiedades. Aquí algunas imágenes de la depresión. Urbanización. Ok, la definición de urbanización es la población mundial que actualmente supera los 7.000 millones de individuos, de los cuales una gran parte de estos viven en asentamientos urbanos. Se estima que alrededor de 41% de los habitantes del planeta corresponde a la población urbana. Y pese a que todavía la población rural es mayoría, no parece que vaya a continuar así. De acuerdo con los cálculos, para el año 2050, un 64% de las poblaciones en desarrollo estarán urbanizadas. La urbanización es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia, pero nunca con tanta fuerza como en los años actuales. Se le define como el aumento de la población humana en áreas urbanas, de forma que en esta se produce gran concentración de la población de un país o una zona geográfica. Efectos. La concentración de la población puede significar la mejora de la vida de muchas personas, pero conlleva efectos colaterales negativos. Cuando la población es excesiva en un asentamiento urbano, se producen los siguientes problemas. Falta de vivienda o de espacio para ellos. En muchas ciudades tiene lugar un fenómeno en el que instalan viviendas en las afueras de forma irregular y sin intervención legal, en las que los servicios de saneamiento son deficientes.
Las personas suelen vivir hacinadas. Desigualdades sociales y económicas. La competencia por el acceso a los empleos no es favorable para todas las personas, y algunas tienen que sobrevivir en condiciones de pobreza sin acceso a los servicios básicos debido a su falta de recursos. La delincuencia puede aumentar. Microclima. La abundancia de personas ocasiona microclimas en algunas ciudades que se caracterizan por experimentar temperaturas más cálidas que las que las rodean. Degradación del medio ambiente. A medida que las ciudades se extienden, aumenta la presión sobre la naturaleza. Las áreas verdes se pierden, se eliminan árboles para construir y muchas especies pierden sus hábitats. Los gases de efecto invernadero contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. La urbanización se ha transformado en un problema en muchas ciudades del mundo por la sobrepoblación y sus efectos. Curiosamente, hay personas molestas o perjudiciadas que no desean seguir en ellas, así que toman sus cosas y se mudan al área rural. Esto se conoce como contraurbanización. Algunos gobiernos se han encargado de implementar estrategias para aminorar la urbanización, sin embargo, todavía es importante investigar el acceso a métodos de control de natalidad fáciles y eficaces, y sobre todo, de proveer la información sobre ellos a todos los sectores de la población. Eh, Como dato final, bueno, las superficies artificiales, la deforestación o desertificación han aumentado en los últimos años. Así lo evidencia el Mapamundi en Naciones Unidas, que muestra cómo están distribuidos los diferentes tipos de cubiertas terrestres a nivel mundial. Este artículo explica que la urbanización aumenta y los árboles disminuyen, como es la superficie de la tierra y el crecimiento de la desertificación y la deforestación. Como dato final, una evidencia muestra que será más difícil alcanzar en un futuro menos, o sea, las cosas que serán más difíciles de alcanzar en un futuro con menos biodiversidad es el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas, es decir, prácticamente la totalidad de agenda depende del futuro de la biodiversidad. Por último, cosas que se pueden hacer para un cambio positivo, para asuntos que se pueden apalancar para un cambio positivo. Creaciones de capacidad y manejo adecuado de incentivos para el mejoramiento de la biodiversidad, cooperación entre sectores, acciones preventivas, decisiones que tengan en cuenta la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas sociales y ecológicos, leyes, políticas y normas alineadas. Y hasta aquí sería el final de la exposición. Gracias por ver. Y